Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Vamos a ir a la información internacional y vamos a partir con hechos que llegan, imágenes que llegan desde Asia, en particular desde Bangkok, en un incendio que se ha producido en un bar en esa ciudad, en la capital de Tailandia, que ha dejado al menos 28 personas fallecidas y que recuerda de alguna manera, por las imágenes que se han ido viralizando, por la envergadura también de la tragedia, recuerda a lo que ha sucedido hace unos meses atrás también en Suiza, en una celebración de Año Nuevo. Laura Soto está con nosotros y nos va a contar de este hecho en particular, de lo que ha ocurrido en Tailandia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Buenos días. Sí, es lamentable la noticia y también una historia que se ha repetido varias veces en Tailandia particularmente. ¿Ah, sí? Así es, donde se producen incendios en bares o también en clubs nocturnos. Es algo que ya se ha repetido anteriormente en Bangkok. Y en este caso ya se habla de al menos 28 personas fallecidas y 25 heridos en estado crítico. Esto ocurre en el distrito de Chatuchak, que es bastante popular en Bangkok, es decir, bien concurrido, también turístico, y en un bar en el cual se estaba realizando, de hecho, una tocata, estaba tocando en ese momento una banda, se produce aparentemente un desperfecto eléctrico que produce finalmente las llamas, que generan también un apagón de las luces al interior de este bar, lo cual por supuesto también se entiende que dentro de la emergencia abre un momento de caos en el cual las personas también desorientadas no saben hacia dónde escapar, y ocurre también lo que informan las autoridades es que la mayoría de los muertos se encontraron precisamente en la zona de los baños, porque las personas intentaron correr hacia esa zona y cubrirse en esa zona, y también que la mayoría de los muertos son por inhalación de humo específicamente. Es realmente impactante las imágenes que han circulado en redes sociales de la envergadura de este hecho y también cómo estas llamas comenzaron a expandirse con tal fuerza que finalmente produce esta tragedia, porque de todas formas los bomberos llegaron de forma rápida a la zona de los hechos, e incluso en una media hora ya habían logrado contener las llamas, pero aún así el impacto fue enorme, y eso fue lo que finalmente provoca tal cantidad de personas fallecidas en este bar llamado Rangbir Nalat Prao, que es donde ocurre finalmente este suceso y que también hace que el resto del edificio, que no es todo el bar, ¿no es cierto?, sino que es un edificio más grande, quede cerrado temporalmente durante un mes, mientras se logra finalmente conocer mejor las causas de este hecho. Pero como yo te decía, fue hasta el momento un desperfecto eléctrico el que produce finalmente estas llamas, y también con objetos altamente inflamables que se encontraban en el bar es que finalmente esto se propaga aún más rápido. Por ejemplo, objetos de plástico, decoraciones que estaban colgadas en el bar, claro. Todo eso hace que finalmente el hecho genere esta emergencia. Mira, ahí están las imágenes que te decía, para que veas cómo las llamas finalmente salen con tal fuerza que pareciera que fueran casi un viento el que está llevando tal cual, potentemente. Como si estuvieran asusadas las llamas desde adentro. Sí, así es. Realmente terrible, también así como los testimonios de las personas que se refieren también a lo que fue escapar de la zona, también ver cómo fueron retirándose los cuerpos de sus amigos. Eso también muy impactante dentro del relato de las personas que tuvieron que vivir aquella emergencia, y también con una autoridad de gobierno que visitó el lugar de los hechos, ahí lo vemos en pantalla, también para poder corroborar la emergencia que se vivió, ¿no es cierto? Y como yo te decía, esto es algo que ya ha ocurrido antes, que también ha habido llamados a que se mejore la fiscalización de los bares, de los locales, en términos eléctricos, es verdad, el funcionamiento, que todo esté en regla. Es algo que quizás todavía no se fiscaliza del todo bien en Tailandia, y se producen finalmente situaciones de este tipo en las cuales un desperfecto eléctrico puede provocar finalmente una tragedia de esta magnitud. Claro. Por ejemplo, en el pasado ya habíamos tenido hechos de este tipo, como yo te mencionaba. En 2022, por ejemplo, también en Bangkok, en un bar del sur de la capital tailandesa, murieron 22 personas luego de que un incendio se produjera también en un bar. En 2009 murieron 66 personas en un club nocturno también de la capital,
ese también justo ocurrió durante las celebraciones de Año Nuevo. Entonces también ahí son parte de los antecedentes que ya tenemos de este tipo de emergencias que han ocurrido en Bangkok y particularmente hechos que han generado una alta cantidad de víctimas fatales. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a hablar sobre la guerra en Medio Oriente y nuevamente el reanudamiento de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos. Todo esto comienza el sábado por la noche cuando el régimen persa ataca nuevamente un buque mercante, un buque petrolero, en este caso con bandera de Chipre, que estaba cruzando por una ruta que abrió en este caso Omán, para permitir un flujo marítimo más expedito y también para, en el fondo, darle una alternativa a los buques que en este caso no quieren cruzar en el fondo por las aguas territoriales iraníes que están siendo mayormente controladas, y ante la negativa de Irán respecto a aquello es que finalmente produce un ataque contra este buque, lo cual también genera nuevamente la respuesta por parte de Estados Unidos, que durante estas últimas horas fue la segunda noche de ataques desde que se reanudaran estos combates, digamos, el fin de semana, y también han sido ampliados los objetivos de estos ataques, según ha informado en este caso el organismo encargado también de las fuerzas militares estadounidenses que ha producido finalmente esta operación militar contra Irán. Docenas de objetivos dicen que fueron entonces atacados en territorio iraní. Por ejemplo, dicen que se ha atacado sus sistemas de defensa aérea, también sus sitios con radares costeros, también sus capacidades de misiles y de drones, parte de aquellos ataques, algunos que se han hecho de hecho por primera vez. Antes estábamos viendo que los ataques estaban más concentrados en la zona costera iraní, ahora también se han ampliado a otras partes del territorio según lo que se han informado por parte de la prensa estatal iraní. Eso también genera preocupación, por supuesto, entre los esfuerzos de las negociaciones que se buscaba que no se perdieran dentro de todo este periodo de tensión que se ha vivido en la última semana. Bien preocupante, evidentemente, la situación por los efectos que esto puede tener, porque no sabemos dónde termina finalmente esta escalada. Pero también sorprendente, quizás pensando en que para Donald Trump parecía como un asunto bien relevante tener resuelto este tema con Irán, pensando en las elecciones de medio término, claro, que son en noviembre, ¿cierto? Así es, noviembre. Sí. Parecía como un asunto prioritario porque le estaba generando costos internos también, fundamentalmente por el precio del petróleo, los efectos que estaba generando en el combustible en Estados Unidos. Y aún así no hay muchas luces de que esto vaya a terminar pronto. No, papá, sí parece que no, y también todo esto nuevamente, se puede decir, el punto de conflicto tiene que ver con el estrecho de Hormuz, con Irán. Lo que quiere hacer en el fondo es controlar el cruce de estos buques, que haya un permiso previo para que los buques crucen, es decir, que todo se lleve a cabo bajo su mandato y también protección, y por eso Irán no ha estado de acuerdo con esta ruta alternativa que Omán abrió en coordinación también con autoridades internacionales para que los buques también puedan cruzar por ahí, y eso es algo que en el fondo Irán ha estado en desacuerdo, y es lo que ocurrió también, por ejemplo, la semana pasada cuando se atacan 3 buques mercantes que justamente habían cruzado por esa ruta omaní, y eso es también lo que ha finalmente provocado todo este nuevo estallido, con Irán diciendo que ya basta de tratados unilaterales, esto ya no va a ser más así. Y es por eso que finalmente reaccionan de esta forma, lo cual, en consecuencia, también produce la reacción de Estados Unidos. Bien, Laura Soto con la información internacional. Muchas gracias, Laura. Nos vemos después. Nos vemos más.